Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX, primera edición. En su espacio de entrevista vamos a hablar sobre el aumento al salario mínimo. Como usted bien sabe, en Agenda Pública está este debate sobre aumentar el salario mínimo. Para ello me acompaña Gilberto García, del Centro de Estudios y Apoyo Laboral. Gilberto, bienvenido a Informa TVX. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación para tratar este tema tan importante para la clase trabajadora salvadoreña. Gracias, Gilberto, por tomar la invitación de Informa TVX y tomar en perspectiva este tema. Sí. Ya entraremos en detalle en algunos aspectos de la discusión política que está sobre este tema, Gilberto, pero me gustaría primero tener cuál es la posición del Centro de Estudios y Apoyo Laboral sobre este tema de la discusión de aumentar el salario mínimo para el próximo año. ¿Cuál es la posición de entrada que ustedes tienen sobre esto? Bueno, de entrada nosotros creemos que el aumento del salario mínimo es algo positivo, necesario. Hemos visto que a lo largo de los años, yo diría de los últimos 20 años, un poquito más, desde que existen series del índice de precios al consumidor, ya con base el año 92, podemos observar que ha venido una disminución del poder adquisitivo del salario mínimo. O sea, a pesar de que ha venido aumentando periódicamente, nunca los aumentos alcanzan a, digamos, hacer recuperar el salario mínimo su capacidad adquisitiva con respecto a la situación anterior. Quiere decir con esto de que con cada aumento, en realidad, si vemos la serie a lo largo de los años, vamos a ver que el poder adquisitivo va disminuyendo. Y esto se acrecentó mucho más ahí por mediados de la década pasada, cuando ya se empezó a analizar y a concretarse la división del salario mínimo, no solo entre urbano y rural, que bueno, ha existido ya desde hace más tiempo, ¿verdad?, para el café, para el azúcar, el jornal, sino que también ya se empezó a ver para la maquila, para el comercio, para la industria, generando también una serie de distorsiones pues, en el ingreso, como se ha dicho bastante hasta la saciedad. Cuando una persona va a comprar al supermercado o al mercado, no se le consulta si está laborando en el comercio, en la industria o en la maquila, sino que los precios son en general parejos para toda la población. Igualmente, a partir del 2001, con el proceso de la dolarización o del bimonetarismo, que al final se convirtió solo en dolarización, pudimos ver de que también el poder adquisitivo ha venido galopantemente hacia abajo de parte de los salarios mínimos, a tal punto que a nivel regional también tenemos uno de los salarios mínimos más bajos, ¿verdad? Entonces, yo creo que si las personas han tenido oportunidad de visitar nuestros países vecinos, nada más Guatemala, Honduras, Nicaragua, podrán darse cuenta de realmente cómo especialmente los alimentos están demasiado caros aquí en el país, ¿verdad? Se siente esa diferencia del costo de los alimentos, que incluso la población, digamos, las familias que tienen parte de sus miembros en Estados Unidos, en otros países, comentan, ¿verdad?, de que los precios son exageradamente similares, parecidos o incluso mayores que en estos países. Por ponerle un ejemplo, yo hablaba hace un tiempo con personas que vivían en Canadá y me decían, mira, la leche está más barata en Canadá que en El Salvador, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que ustedes con salarios tan bajos hacen frente a la situación de los altos precios de los alimentos? Entonces, siempre, Gilberto, una correlación que aparece es el tema del índice de precios del consumidor respecto al monto del salario mínimo y de la canasta básica. Entonces, entre esos tres aspectos es fundamental el análisis de la condición de los trabajadores y trabajadoras en el país. Entonces, desde SEAL, ¿cuál es ese análisis sobre estos tres aspectos, ¿no? El índice de precios al consumidor, que en alguna forma es el indicador que se tiene para ver si hay inflación, el tema del monto de la canasta básica y el tema del salario mínimo. Sí, por eso justamente hacía referencia bueno, esto los economistas le llaman deflactar el salario mínimo, que es quitarle digamos, el impacto de la inflación al salario para ver
trabajar con lo que se llama precios reales, Sí. o sea, o capacidad adquisitiva real. Entonces, es justamente este análisis el que nos ha permitido identificar esa pérdida del poder adquisitivo por más de 25 años, ¿verdad? Por lo menos, bueno, por lo menos desde 1992 que hemos hecho el análisis, que se puede trabajar con una serie ya, digamos, equiparable en cuanto a comparación. Se puede ver que ha sido bastante fuerte la caída, ¿verdad?, de la capacidad adquisitiva. Igualmente en la canasta básica, ¿verdad? Sabemos de que hubo un ajuste en el año 2010 sobre la canasta básica, que ahorita está, bueno, hay como 3 tipos de canasta, ¿verdad? La canasta alimentaria, la canasta ampliada, la canasta de mercado que se le conoce. Entonces, básicamente el salario mínimo únicamente alcanza a cubrir lo que es la canasta alimentaria. Y eso explica muchas cosas, ¿verdad? En este país, por ejemplo, la búsqueda constante de los trabajadores y de las familias trabajadoras de otras fuentes de ingreso, ya sea por el tema de la migración, ya sea porque los jóvenes e incluso los niños se incorporan muy rápido al mercado laboral, ya sea por la informalidad, el creciente, digamos, aumento de la informalidad y de las actividades digamos, que no están en la economía formal, digamos. Entonces, todo eso se explica en una estructura salarial muy injusta, diría yo, porque si tú ves por el otro lado el tema de la expansión del comercio, la expansión de las inversiones, o sea, vemos que hay capitales en este país que están, o corporaciones ya de capital salvadoreño que están invirtiendo, están construyendo hoteles en Costa Rica, en Panamá, en Tegucigalpa, en Nicaragua, y uno dice, bueno, ¿y de dónde viene toda esa acumulación de capital? ¿Verdad? Que obviamente hay un excedente que les permite hacer esas inversiones. Y pues hay que decirlo así claramente, que ese excedente lo está generando la clase trabajadora, y todas esas expansiones de las inversiones están sobre un sacrificio que se realiza en tener salarios tan bajos y todo lo que con ello conlleva. Gilberto, en las últimas semanas que entró el tema en discusión de la agenda gubernamental y las reacciones que ha dado en partidos políticos, en el nivel de la Asamblea Legislativa, apareció un término, un calificativo de populista. ¿Cuál es la posición que está desde SEAL? El tema de este calificativo aplica, hablar de aumento del salario mínimo es hablar de algo populista. Bueno, realmente el término yo creo que es bastante subjetivo, ¿verdad? Claro, obviamente viene de funcionarios que provienen de un partido que la mayoría de ellos representan los intereses del gran empresariado salvadoreño. Entonces, obviamente ellos no ven bien porque yo creo que una característica muy importante del empresariado salvadoreño es que tiene una visión de muy corto plazo, ¿verdad? Y eso coincide en los analistas latinoamericanos en el tema económico, en el sentido de que aquí, digamos, un empresario visionario estaría viendo de que al aumentar los salarios aumenta la demanda de bienes y servicios, ¿verdad? Estaría pensando en que esto fortalece el mercado interno, es un círculo virtuoso que al haber más dinero circulando, producto de mayores ingresos de los trabajadores, o sea, van a poder vender más, van a producir más, van a generar más dinámicas beneficiosas para la economía nacional, y entonces un empresario visionario estuviera viendo en eso oportunidades, ¿verdad? Lastimosamente estamos aquí frente a algunas actitudes empresariales que tratan de ver solo la ganancia en el corto plazo y de alcanzarla con base a competir con salarios bajos, y eso ha sido lamentablemente histórico en este país. Yo esperaría de que con las propuestas que ahora se están desarrollando de parte del gobierno, esperaría también que el Consejo del Salario Mínimo se dé una discusión basada en la representación real de los 3 sectores, que es trabajadores, empresarios y gobierno, porque lo que vimos, por ejemplo, en el 2013, es que los supuestos representantes de los trabajadores en realidad estaban alineados con los intereses de los representantes de la empresa privada. Entonces veíamos que se pusieron de acuerdo para un aumento que se planteaba del 12% en ese momento, se diluyera en un periodo de 3 años.
3 años y medio, 4. Entonces, ahí está que tenemos ahora, que tenemos el decreto vigente desde junio de 2013, que si bien es cierto, fue el mismo porcentaje, pero como digo, diluido, por usar un término, digamos, popular, en un periodo más largo. Entonces, esperaríamos que el Consejo del Salario Mínimo también juegue su papel. Creo que es importante también ponerlo esto en discusión de nuestros amigos y amigas de la audiencia, Gilberto, la relación entre crecimiento económico, salario mínimo y poder adquisitivo. Porque uno de los sectores económicos de más fuerza, o por lo menos que tiene más impulso de la actividad económica del país, es el del sector servicios, lo sabemos. Pero es paradójico que uno de los sectores, por ejemplo, el rubro de comercios, hoteles y restaurantes, su salario promedio no llega ni a los $300, o sea, $288 con centavos, y el costo de la canasta básica alimentaria es $203. El remanente son 70 y tantos dólares. ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo de la gente? ¿Qué le puede permitir ese remanente de poco más de $70 para adquirir otro tipo de necesidades que son fundamentales en el país? Transporte, vivienda, servicios básicos, entre otras cosas. Entonces, me gustaría ampliar un poco esta relación, ¿no? El crecimiento económico, sectores de la economía que podrían ser incentivados o fortalecidos inyectándole mayor dinamismo económico. Correcto. Y eso tiene que ver también con otro tema fundamental que se está discutiendo recientemente, que es el tema de pensiones. O sea, yo creo que eso es un consenso entre los analistas y entre los economistas, que no puede existir un sistema de pensiones que sea viable, que sea sostenible, con una estructura salarial tan baja, ¿verdad? Entonces, igualmente, tú ya mencionabas algunos de los sectores más pujantes, ¿verdad? Claro, el salario mínimo es un piso, pero también el otro punto que por los cuales no aumentan los salarios es por la baja tasa de sindicalización, ¿verdad? Que ahora vemos muchos más sindicatos que hace 10 años, pero porque casi todo el sector público ahora está sindicalizado, lo cual relativamente las cifras han aumentado. Pero si tú ves el sector privado, tú ves el sector, ya mencionabas, de hoteles, restaurantes, tenemos problemas que incluso el tema de la propina. El tema de la propina, ahí teníamos el caso, por ejemplo, que hemos estado dando seguimiento en el caso del aeropuerto. Por ejemplo, la gente esa que va ayudando al pasajero con las maletas, pues sus jefes, los encargados de esa empresa, que da el servicio, a los trabajadores les quitan la propina. Ahí andan vigilándolos, hay supervisores específicamente para que cuando un pasajero le da la propina a un muchacho, a un maletero, entonces vengan y se la quiten y le digan, no, la propina se distribuye entre todos. O sea, y eso sucede en los restaurantes, eso sucede en los bares, eso sucede en el aeropuerto, como digo, con los maleteros, y eso está generando también de que prácticamente el empresario está pagando con las propinas parte del salario, cuando la lógica de las propinas es un reconocimiento al servicio, ¿verdad? Entonces, fíjate, y así podemos ir en cada uno de los sectores de la economía. Ver ese tipo de variaciones. Gilberto, tenemos que hacer una pausa, pero regresando me gustaría que hablemos del rol del Consejo Nacional del Salario Mínimo y la articulación de intereses respecto al debate sobre este tema, si le parece. Me parece. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este tema de debate en Informa TVX. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad me acompaña Gilberto García y estamos haciendo un análisis del aumento del salario mínimo en el país. Gilberto, retomando un poco la discusión de la primera parte, creo que ahora es interesante poner también en discusión de nuestros amigos y amigas de audiencia de Informa TVX el rol del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Se conoce por disposiciones establecidas en el Código de Trabajo que esta es la instancia principal que presenta la discusión sobre el tema y también lo formula ante la instancia del órgano ejecutivo. En este caso me gustaría tener la posición desde el Centro de Estudios y Apoyo Laboral, Gilberto, sobre, ¿tienen conocimiento de la posición del sector de los trabajadores respecto a este tema? En este momento me refiero. ¿Cuál es la posición del sector que representa a los trabajadores dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo ante un eventual, bueno, la discusión está pues, pero ante la posibilidad de que se pueda generar un aumento y luego el tema de los porcentajes que ya lo tocaremos, pero el tema es parte de la discusión de ese sector? Correcto. Yo creo que retomando un poco el hilo del tema anterior y lo que se comentaba
incluso fuera de cámaras, el salario mínimo es muy importante como un determinante del salario promedio, ¿verdad? Sí. Lo que ya tú mencionabas, de que según datos de la Digestic también es muy poco el salario promedio por encima del salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que el salario mínimo al final arrastra, ¿verdad?, los salarios promedios y que obviamente un aumento o disminución, o digamos no disminución porque no puede disminuir, pero me refiero al poder adquisitivo, también arrastra lo que es los ingresos promedios de las familias. Entonces se vuelve un factor fundamental y nosotros esperaríamos, o lo ideal, es de que los representantes en los organismos tripartitos, porque en este sentido tenemos que hablar de que hay varios organismos tripartitos. Estamos hablando, y cuando digo tripartitos, nos referimos a la concepción que viene incluso desde la Organización Internacional del Trabajo, de que en estos organismos tienen que estar representados el gobierno, los empresarios y los trabajadores para articular lo que se llama el diálogo social. El diálogo social debería tender a tomar aquellas decisiones trascendentales para poder mejorar las condiciones de vida e irnos acercando a lo que también la OIT determina como el empleo decente, ¿verdad? El empleo decente no solo se habla en cuanto a la remuneración, que permita llevar una vida, valga la redundancia, decente en cuanto a los ingresos, sino que también a condiciones de equidad, condiciones de seguridad, condiciones de también respeto en el centro de trabajo, etc. Entonces, cuando hablamos del Consejo del Salario Mínimo, estamos hablando de uno de los organismos tripartitos que también ha estado en el centro de la discusión del movimiento sindical. Hay una buena parte del movimiento sindical que no se ve representado en las personas que están en el Consejo del Salario Mínimo. Que provienen del sector de los trabajadores. Que provienen del mismo sector. Okay. Y esto tiene mucho que ver con la forma de elección de los miembros, de los miembros del Consejo del Salario Mínimo. Y es que los miembros del salario mínimo son designados producto de una elección secundaria o terciaria, sería en este caso, mejor dicho, porque se toma como base el número de sindicatos, ¿verdad?, que una federación o una confederación puede tener, y en base a esto se van repartiendo, digamos, boletas, que estas las reparte el Ministerio de Trabajo, y entonces todas esas organizaciones sindicales hacen un nombramiento en base a planillas o en base a propuestas, y la propuesta que tiene más votos es obviamente la que gana. Lastimosamente tenemos que decirlo, aquí hay organizaciones que se dedican a crear sindicatos, muchas veces se le llama cascarones, ¿verdad?, porque tienen el número mínimo, bueno, van al cantón, allá un cantón rural, organizan alguna actividad, una tamaleada, una no sé qué, y ya le piden el DUI a la gente, tienen 35 miembros y forman un nuevo sindicato, pero ese sindicato no tiene vida real, no tiene vida sindical activa. Y entonces hay ciertos agrupamientos dentro del movimiento sindical que por años, por cierto, los que casualmente coinciden siempre con las propuestas de la ANEP, que por años se han dedicado a aumentar artificialmente el número de sindicatos para poder competir en estas elecciones y poder tener cierta ventaja. Entonces, el caso del Consejo del Salario Mínimo ha sido uno de estas elecciones muy cuestionadas por buena parte del movimiento sindical, porque aquí tenemos que ver que existen organizaciones que representan amplios sectores que están, por ejemplo, representando a la gente que tiene los contratos colectivos más importantes en este país, o las personas que digamos, y hacen propuestas de personas a estos organismos y generalmente no logran ser electos porque hay otro agrupamiento que tiene, digamos, más números, pero aparentemente no tanta membresía o representatividad. Entonces, ese debate ha estado en el centro del debate sindical por años, ¿verdad? Yo desde que tengo, por lo menos desde unos 15 años para atrás, vengo recordando que se ha dado esta crítica, este reclamo, esta exigencia
de que también tiene que haber una forma más transparente, ¿verdad? Sin embargo, algunos de estos, el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo anterior, que en paz descanse, el señor Humberto Centeno, intentó crear nuevos mecanismos para elección en los organismos tripartitos. Sin embargo, estos no fueron de consenso dentro del movimiento sindical. Esto tiene algunos organismos tripartitos en este momento en acefalía. Quiero aprovechar esa idea, Gilberto, porque podríamos decir entonces, dentro de la instancia del Consejo Nacional del Salario Mínimo, no hay representatividad plena de los intereses de los diversos sindicatos o de los trabajadores para promover este tema desde la posición de los trabajadores, ¿no? Entiendo que es así. Correcto. Gilberto. Y bueno, claro, los que están dicen que sí, ¿verdad? Que son representativos, y los que no están dicen que no. Pero lo que tú ves ya en los hechos, ¿verdad? Como dicen, usando la primacía de la realidad, lo que ves en los hechos es de que los representantes actuales coinciden con los representantes de la gran empresa privada. O sea, y eso pues denota mucho de qué lado se inclina la balanza, ¿verdad? Entonces, y eso fue muy evidente en la discusión en el año 2013, ¿verdad? Que la parte sindical dentro del Consejo del Salario Mínimo se plegó de una forma bastante evidente, ya venía haciéndolo por muchos años, porque casualmente eran casi los mismos representantes, pero de una forma, digamos, bastante burda, si lo queremos llamar así, a los intereses empresariales, a tal punto de que estaban de acuerdo en un aumento que perjudicaba a la clase trabajadora, que en vez de que el 12% fuera inmediato, se trasladara por un periodo de 3 años. Entonces, esperaríamos de que este debate avance, que el Ministerio de Trabajo también, la ministra de Trabajo, que preside actualmente esta cartera de Estado de manera pueda avanzar, ¿verdad?, en crear nuevos mecanismos, porque estos mecanismos se crean por decreto ejecutivo, ¿verdad? Los reglamentos se crean por decreto ejecutivo. Entonces, si hay problemas en la forma de elección del Consejo Superior del Trabajo, del Consejo del Salario Mínimo y de otros organismos tripartitos, sencillamente hay que crear nuevos decretos. Claro, la ANEP se ha ido a quejar a la OIT. Estos sindicatos que son como satélites de la ANEP también se van a ir a quejar a la OIT, pero si se hace bien el procedimiento, si se hace de manera correcta y de manera apoyándose en el movimiento sindical verdaderamente representativo de los trabajadores, ellos podrán quejarse, pero los resultados serán evidentes. El Consejo Nacional del Salario Mínimo tendrá una mejor representación y tendremos una discusión más coincidente con los intereses de los trabajadores. Gilberto, otro de los temas, entramos ahora a los porcentajes, ¿no? Sabemos que en los últimos 9, 10 años ha sido muy fluctuante el porcentaje de aumento del salario mínimo, 10%, 5%, 8%, hasta actualmente que es 12%, que se aprobó en el 2013, pero no fue en un solo año, como usted mencionaba, sino que la distribución fue de 4% en 3 años. Dentro del centro de estudios tienen una posición de decir cuál puede ser el porcentaje adecuado que se debe aumentar el salario mínimo para esto permita tener un mejor poder adquisitivo de las personas y a la vez pues no afectarle en su economía familiar. Correcto. Primero tenemos que actualmente hay 9 salarios mínimos, ¿verdad? Tenemos el de trabajadores agropecuarios, 10, trabajadores agropecuarios, comercio y servicio, industria, maquila, textil y confección, café, algodón, caña de azúcar, beneficio de café, ingenio azucarero y beneficio de algodón. Todo esto una es para recolección de cosechas y otra de industria agrícola de temporada. Entonces, lo primero que nosotros vemos necesario es que debe haber cierta estandarización, ¿verdad? Tiene que haber los salarios mínimos, yo no digo, bueno, eso tendrá que definirlo el Consejo, pero probablemente no sea solo uno, ¿verdad? Pero tiene que tender a ser menos fragmentado este salario, porque realmente nos enfrentamos a una situación de mercado bastante similar, ¿verdad? Por lo menos parecerse a lo que teníamos antes, que era una situación urbano-rural, ¿verdad? Para poder tender a ir equiparando. Hay que recordar que El Salvador es suscriptor de varios convenios para eliminar la discriminación. Entonces, esa estructura actual es básicamente
tendiente a la discriminación. Entonces, eso sería lo primero. Segundo, creemos de que el salario mínimo tiene que tender a recuperar el valor adquisitivo que ha perdido en los últimos 15 años, diría yo, por lo menos desde la dolarización del 2000-2001. Entonces, tiene que haber un porcentaje necesario para recuperar la capacidad adquisitiva que los trabajadores tenían en el año 2001, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no creemos que porque si sumamos únicamente el índice de precios al consumidor de los últimos 3 años, que anda por el 1.5, el 2%, que a mi criterio me parece bastante bajo en comparación de lo que uno ve en el mercado. Creo que hay que revisar esa forma de cálculo también, porque tal vez al hacer un promedio, ahí se mete todo, pues se meten todos los bienes y servicios, y tal vez hay que fijarse más en el tema de los alimentos, como mencionaba al principio, que han tenido un incremento más palpable y evidente en los últimos años. Entonces, eso sería lo segundo, ¿verdad? Uno, recuperar la capacidad adquisitiva perdida a lo largo de varios años, ver el aumento de la inflación en este periodo inmediato, que estamos hablando de 3 años, y tercero, buscar la forma de estandarizar, ¿verdad? Estandarizar un poco esos 3. Bueno, las propuestas de las organizaciones sindicales han sido variadas, ¿verdad? Van desde, en 2014, algunos, cuando fue el cambio de gobierno, ¿verdad?, de la administración anterior a esta, hicieron propuestas concretas de incrementar por lo menos a $300, pero ya estamos hablando de junio del año pasado, o sea, ya pasó casi 1 año y medio, y esa era, digamos, la mínima de las propuestas. Vemos algunas que llegan hasta $540 o 570, que por ahí está el tema de la canasta de mercado, ¿verdad?, que hay opciones, ¿verdad?, planteamientos que dicen de que el salario mínimo debería cubrir por lo menos eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos 2 parámetros, ¿verdad?, entre la mínima de 300 y entre la máxima de 570, yo creo que ese debería ser por lo menos el margen de discusión en el salario mínimo. Estoy hablando de montos mensuales, ¿verdad?, sobre los cuales debería fluctuar un aumento que fuera pactado en esa instancia, donde están representadas, digamos, las 3 partes del llamado tripartismo. Y pues nada, yo esperaría de que se dé una buena discusión al respecto, pero que también hayan resultados inmediatos en beneficio de las familias trabajadoras. Muy bien, Gilberto. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Esperamos que en una próxima oportunidad sigamos discutiendo este tema del salario mínimo y también el tema de la sindicalización en El Salvador. Creo que es un tema importante para ponerlo en discusión. Claro que sí. De nuestra audiencia TVX. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gilberto. a ustedes, y pues un saludo a toda la audiencia y esperando lo mejor en este tema. Muy amable, gracias. Gracias. A ustedes, amigos, una breve pausa. Regresamos con Alejandra con más información.